Bienvenidos al avance del capítulo 66 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Victoria le hace saber a Roberto que Joaquín se sabe todos los procedimientos legales y no dejará que lo presione. Roberto le explica que él nada más le dirá algunas verdades, y para convencerlo, le dará un dato falso. Quirino le dice a Victoria que él tampoco está de acuerdo, pero el caso lo requiere. Victoria acepta seguir en la investigación, pero con la condición de que si fallan, quiere que la señalen como la única responsable de mentirle a Joaquín. Roberto se niega rotundamente. Victoria le aclara que, para llegar al final, debe conservar su lugar como fiscal, porque si ellos se dan cuenta de que mintió, van a ganar muy fácil. Le afirma a Roberto que Victoria tiene toda la razón. Asimismo, Victoria le pide que le diga exactamente lo que piensa decirle a Joaquín. Por otro lado, Mariana le confirma a su hijo que Enrique es su verdadero papá. Memo, bastante sorprendido, le comenta que su abuelo Fermín ya se lo había dicho, pero él no le quiso creer porque pensó que estaba delirando. Luego entiende por qué Mateo lo despreciaba y Enrique lo echaba a un lado. Mariana le dice que las cosas no son así y le explica que, en realidad, Mateo no sabe nada todavía y Enrique se acaba de enterar. Al escuchar eso, Memo le insinúa que entonces ella es la culpable. Mariana le menciona que lo hizo porque su padre la obligó. A su vez, Memo le pregunta si acaso la amenazó para que se callara. Por otro lado, Francisco le aclara a su hija Inés que él aún sigue siendo un avendaño para darle pelea a sus enemigos. Inés le recuerda que el doctor le había pedido que estuviera tranquilo. Además, ella le traerá una persona para que limpie la casa. Francisco le aclara que no aceptará desconocidos en su casa, sino que necesita gente 100% confiable. En ese momento tocan la puerta. Inés le dice que seguro es el repartidor con la comida que pidió. Francisco la detiene y le pregunta si le consiguió el celular. Inés se lo entrega, pero le implora que no lo use para sus trabajos. Francisco no le hace caso y decide llamar a Efraín, y le dice que le tiene un trabajo muy especial. Al mismo tiempo, Mariana le cuenta a su hijo cómo su padre la obligó a no tenerlo, pero ella insistió en que sí lo iba a tener, aunque le prometió que nadie se iba a enterar. Memo entiende el temor que le tenía a su abuelo, sin embargo, le dice que fue peor darle un hogar sin amor y con un padre patético que ni siquiera le hacía caso. Mariana le asegura que al principio no era así, pero su padre la obligó a casarse para evitar un escándalo. Memo le pregunta si entonces todo ese odio que le tenía a Enrique era para disimular que lo quería. Mariana le contesta que algunas veces ese odio sí era real, porque le daba mucha impotencia no poderle decir a Enrique que no hablara mal de su propio hijo. Memo le comenta que ahora entiende por qué solo le decía que su mayor pecado era nacer. Luego le pregunta si su abuelo está en la casa. Mariana le responde que sí, pero igual le pide que deje eso a un lado porque no es importante. Memo le aclara que para él sí es importante decirle todo lo que piensa. Mariana le suplica que no le diga nada, puesto que Enrique se lo pidió. Memo le dice que, si Enrique lo quiere tanto como dice, quiere que se lo demuestre respaldándolo en todo. Por otro lado, Enrique le hace saber a Germán que, si su hijo Patricio renuncia, él tendrá la oportunidad de ponerse al frente del grupo Ferrade. Germán le recuerda que ya no está en posición para disponer de él. Además, le pregunta si cree que va a aceptar como premio de consolación por todo lo que ha hecho por él. En ese momento, Enrique recibe una llamada de Mariana, por lo que le contesta y le pregunta qué sucede. Mariana le dice que está muy asustada porque Memo ya se enteró de la verdad y dice que le va a reclamar a su abuelo. Mientras tanto, Memo entra a su habitación, saca las llaves de su auto y el arma. En eso llega Mariana y le dice a su hijo que Enrique quiere hablar con él. Memo toma el teléfono y le pregunta a su padre qué quiere. Enrique se disculpa por la manera en que se enteró de la verdad, pero le implora que no salga de la casa porque irá a visitarlo. Memo le manifiesta que primero va a reclamarle a su abuelo porque, por su culpa, todo el mundo lo odia. Enrique está de acuerdo, sin embargo, quiere que enfrenten a su abuelo los tres. Memo le pregunta por qué quiere parecer bueno si toda la vida lo ha rechazado.
Enrique acepta que cometió errores por querer a sus otros hijos por encima de él, pero le dice que le demostró algo muy valioso, la lealtad que sus hermanos no pudieron darle. Memo se conmueve y acepta quedarse. Luego de la llamada, le dice a su madre que va a salir un rato para tranquilizarse. Por otra parte, Inés le hace saber a su padre que la comida ya está lista. Francisco le exige que deje de tratarlo como si fuera un inútil. Seguidamente, le pregunta a qué hora va a llegar Enrique. Inés le menciona que duda mucho que llegue. Francisco se molesta y le pregunta por qué le dijo lo contrario. Inés le explica que lo hizo con la intención de que se calmara, además de que no cree que sea buena idea que Enrique lo visite. Francisco le expresa que la lealtad de Enrique debe estar por encima de todo. Inés le suplica que acepte que su tiempo ya pasó y permita que Enrique haga las cosas a su manera. Mientras tanto, Enrique le ordena a uno de sus hombres que vigile a Rodrigo porque le dijo un comentario que lo dejó dudando. El hombre le pregunta si quiere saber algo en especial. Enrique le solicita que lo siga y le diga con quién habla y con quién se ve. Francisco, enojado, le reclama a su hija por colocarse a favor de Enrique luego de que él le dio una vida mejor. Inés le pregunta si acaso quiere decirle que Enrique se casó con ella por conveniencia. Francisco le confiesa que alejó a la loca de Mariana de Enrique para que estuviera con ella. Inés no desiste y le pide que acepte que Enrique está por encima de él. Francisco le ordena que se largue de su vista y le aclara que él también puede vivir sin ella. Por otra parte, Alexandra le agradece a Adrián por pedirle que la apoyara. Adrián, muy feliz, le dice que no esperaba su visita. Alexandra le aclara de una vez que solo viene como una amiga y para arreglar las cosas. Adrián le dice que lo único que necesita en esta vida es que lo perdone, porque no le hizo caso cuando le pidió que llamara a una ambulancia. Alexandra le dice que lo único que cuenta es que ellos fueron cómplices, y eso fue lo que terminó de arruinar su relación. Adrián le menciona que siempre la va a recordar por lo que significó en su vida y por las cosas que realmente pasaban entre ellos. Alexandra le dice que también lo va a recordar mucho, porque a pesar de todo, siempre supo que era una persona muy valiosa, y ahora está muy feliz por lo que es hoy. Adrián le expresa que también está muy orgulloso. Del mismo modo, le desea que tenga una vida llena de felicidad. Por otro lado, Joaquín recibe la visita de Victoria. Le pregunta si viene a reclamarle porque le dijo a Luciana que iba a defender a Adrián. Victoria le responde que no. A su vez, Joaquín le pregunta a qué vino, a lo que Victoria le cuenta que la muerte del doctor se va a reclasificar como homicidio en primer grado y que él es señalado como el único culpable. Al mismo tiempo, Luciana habla con el doctor Valladares por teléfono, donde le informan que aceptaron trasladar a Adrián al hospital. Al escuchar eso, Luciana le da las gracias. Luego de la llamada, Sofía le dice a Luciana que es muy bueno que trasladen a Adrián. Luciana le manifiesta que le da mucha tranquilidad que Adrián esté lejos de todos los que quieren hacerle daño, y también tendrá la oportunidad de rehabilitarse. Sofía le pregunta por qué no lo visita para darle la noticia. Luciana le responde que no quiere dejarla sola. Sofía le pide que no se preocupe, puesto que ya se tomó la medicina para la presión. Victoria le comenta a Joaquín que Fabiola Briceño les entregó un video muy interesante donde se muestra claramente a Memo y Adrián frente al cuerpo de Tobías Saldaña. Joaquín le pregunta qué tiene que ver eso con él. Victoria le miente diciendo que ya hablaron con Berta y que ella confesó cómo se integró al equipo y todo lo que hicieron para desaparecer a Fabiola. Al escuchar eso, Joaquín le pregunta si de verdad Berta confesó. Victoria le aclara que ahora no tiene oportunidad de salir libre, porque eso sumará otro delito a su historial. Joaquín se preocupa y dice que Berta le mintió. Victoria menciona que, al menos, Berta hizo un trato con la fiscalía. Joaquín, desesperado, le dice que él también quiere hacer un trato, o que le está tendiendo una trampa para sacarle información. Victoria le responde que no le dirá nada, así que le pide que espere a que junten todas las piezas para encerrarlo como se debe. Joaquín le dice que solo puede contarle lo que Berta le platicó. Más tarde, en la campaña, Rodrigo le envía un mensaje a Karina diciendo que no podrá ir a su casa en ese momento,
pero que en la noche la visitará. Germán le notifica a Inés que Adrián será trasladado a un hospital de rehabilitación y también solicitó verla. Al escuchar eso, Inés se pone muy contenta. Por otro lado, Enrique llega a casa de Francisco y le pregunta por qué abre la puerta él mismo si antes tenían empleados que lo hacían. Le pregunta si acaso quería encontrarlo en cama y agonizando. Enrique le responde que no, pero tampoco esperaba encontrarlo solo y sin compañía de Inés. Francisco le expresa que él mismo le ordenó que se fuera, porque está más vivo que nunca y dispuesto a ajustar cuentas con él. Enrique le manifiesta que está bien, porque el asunto pendiente aún no queda saldado, y viene a advertirle de algo. Francisco se ríe y le pregunta de qué. Enrique le cuenta que ya se enteró de otra fechoría que hizo hace años, como obligar a Mariana a ocultar que Memo era su hijo. Ahora Memo ya lo sabe y estaba dispuesto a reclamarle por todo, pero él se lo impidió. Francisco le pregunta si cree que le preocupa que el desquiciado de Memo le haga algo. Enrique le manifiesta que igual lo seguirá utilizando mientras le sirva. Francisco le pregunta si piensa poner a ese asesino en su gabinete presidencial. Enrique le aconseja que no lo pase por alto, porque durante años Memo guardó mucha rabia. Eso significa que prácticamente le salvó la vida evitando que Memo llegara hasta su casa. Francisco le dice que siempre ha querido verlo muerto, y más ahora que sabe que le escondió sus pastillas. Enrique se echa a reír y le dice que se está volviendo loco. Además, le recuerda que se va a pudrir en esa casa o en la cárcel. Francisco le aclara que le demostrará que aún tiene el poder para ponerlo de rodillas. Enrique lo duda mucho. Francisco le pregunta si puede decirle qué hora es. Enrique le pregunta qué importa ahora. Francisco le menciona que será muy lluvioso que sepa la hora en que va a morir su adorada hija Luciana. Mientras tanto, uno de los hombres de Francisco va a casa de Luciana para acabar con ella. Al mismo tiempo, Enrique le pregunta desesperadamente qué fue lo que le hizo a Luciana. Francisco le expresa que se siente muy bien al retomar el control de su gente y dar una orden, aclarando que lo más seguro es que Luciana ya se esté reencontrando con sus difuntos padres. Enrique no lo puede creer y llama a Efraín, pero este no le contesta porque está metiendo a Luciana en el baúl de su coche. Para su mala suerte, Roberto aparece en ese momento y abre fuego contra él. Efraín deja a Luciana en el coche y se va corriendo. Enrique le ruega a Francisco que le ordene a sus hombres que aborten la misión. Francisco le aclara que no piensa acudir a sus súplicas. Enrique se angustia demasiado y llama a Luciana. Francisco, al ver que no le contestan, le cuenta que su poder se perfecciona en su debilidad, que es Luciana. Enrique se enoja y se lanza contra él, pero Francisco saca su arma rápidamente y le dice que es una tristeza que su hija Bautista ya no esté en su campaña. Enrique acepta su derrota y le suplica que no le haga daño a su niña. Más tarde, Sofía, preocupada, le pregunta a Roberto qué fueron esos disparos. Roberto le contesta que trataron de secuestrar a Luciana. Sofía no lo puede creer. Luciana le pide que se tranquilice porque ella está bien. A su vez, Roberto le pregunta si pudo ver al tipo que trató de llevarla. Luciana le comenta que solo vio que era un hombre con barba y piel apiñonada. Enrique le enseña una fotografía de Efraín y le pregunta si es él. Luciana le responde que sí, pero que no lo pudo reconocer bien porque traía gorra y lentes. Roberto le menciona que debe ser el mismo tipo que agredió a Natalia y a Victoria tratando de recuperar la prueba de que Francisco Avendaño mandó a acabar con la vida de sus padres. Al escuchar eso, Luciana le pregunta si le está diciendo que ese hombre trabaja para Francisco. Roberto le responde que sí, porque ellas se lo confirmaron. Sofía le insinúa que entonces todo tiene que ver con Francisco. Mientras tanto, Francisco le hace saber a Enrique que la ventaja de ser viejo es que aprende a hacer buen uso del tiempo. Enrique le suplica que tome su vida a cambio de la de su hija. Francisco le dice que las cosas que más duelen son las que mejores lecciones dejan, y así recordará que dejar cabos sueltos es muy peligroso, y aprenderá que es importante derramar sangre para conservar el poder. Enrique se arrodilla y le hace creer que va a suplicar perdón, pero usa toda su fuerza para derribar a Francisco y quitarle su arma.
Sofía le sugiere a Roberto llevar a Luciana a un hospital. Roberto le dice que no es necesario, porque ella solo necesita tranquilizarse. Enrique le sugiere a Francisco que ordene a sus hombres no acabar con su hija si quiere vivir. Francisco lo anima a que dispare, porque ya está acabado políticamente, y aclara que no piensa vivir disminuido ni encerrado. Enrique le recomienda que no lo provoque o de lo contrario, le borrará los sesos. Francisco se echa a reír y le expresa que se va contento sabiendo que volvió a quitarle a quien más amaba y lo dejó marcado con la muerte de su madre, la muerte de su amigo Salvador, y ahora con su adorada hija Luciana. Enrique no aguanta más y le da 2 disparos en el pecho, acabando con su vida definitivamente. Más tarde, Roberto le promete a Luciana que siempre la va a cuidar. Luego de eso se levanta y llama a Ana para pedirle que averigüe sobre un supuesto secuestro. En ese momento aparece Patricio y le pregunta a Luciana cómo está. Luciana le responde que está bien. En ese momento recibe una llamada de Enrique, quien le pregunta cómo está. Luciana le cuenta que sufrió un terrible secuestro. Enrique le dice que irá a su casa para acompañarla. Luciana le dice que no es necesario porque Roberto ya está con ella. Enrique le dice que entonces se verán en la tarde y que la ama. Al rato, Memo llega a casa y encuentra a su abuelo muerto en el piso, por lo que le pregunta a su padre por qué acabó con su vida. Este le responde que no tenía otra opción. Memo se sienta a su lado y le dice que él era quien debía quitarle la vida y que, antes de eso, le hubiera escupido en la cara, porque por su culpa toda su familia lo veía como el apestado, y también hizo que viera a Mateo como su verdadero papá. Enrique se le acerca y le dice que deben deshacerse del cuerpo. Por otro lado, Roberto le dice a Luciana que no deja de pensar en la preocupación tan repentina por ella, mencionándole que la agresión de Francisco seguramente fue porque Enrique lo entregó a la justicia. Patricia interviene y le hace saber que su abuelo ahora está para que lo ayuden y no para cometer más delitos, y mucho menos al lado de su padre, porque al fin y al cabo, él también quiere que su padre gane las elecciones pasado mañana. Roberto le pregunta por qué entonces Enrique la llamó justo cuando pasó todo esto. A su vez, Luciana le cuenta que Enrique la intentó llamar antes, lo que significa que la estaba buscando desde antes. Más tarde, Memo le aclara a Enrique que no se irá hasta que le explique por qué acabó con la vida de su abuelo. Enrique le pide que se tranquilice, porque se lo contará todo. Memo le menciona que ya habló con Germán y él le dijo por qué su abuelo se había entregado, pero prefiere escucharlo de su propia boca. Enrique le aclara que Francisco tenía que pagar por acabar con los padres de Luciana y por el daño que le causó a su madre. Memo no entiende nada. Enrique le cuenta que Francisco fue amante de su mamá y la embarazó, luego la obligó a deshacerse del bebé, y como su madre no aguantó, se murió. Al escuchar eso, Memo le insinúa que eso le pudo pasar a su madre. Enrique le afirma que Mariana fue fuerte para no caer en los engaños de Francisco y tomarlo a él en sus brazos. Aparte, Francisco lo apuntó con su arma y se empezó a burlar de ellos por todo el daño que les hizo, y por eso tomó la decisión de acabar con su vida. Al oír eso, Memo se conmueve y le dice que los dos son igual de impulsivos. Por otra parte, Daniel les da la noticia a sus padres de que se irá a estudiar a Barcelona. Al mismo tiempo, Enrique le dice a su hijo que solo están ellos dos para ayudarse, así que le pide que lo ayude a sacar el cuerpo de Francisco porque puede entrar Inés o cualquier persona. Memo está de acuerdo, pero le recuerda que no se le olvide el rastreador que lleva su abuelo en el tobillo. Enrique le dice que, mientras no corten la correa, nadie se dará cuenta, así que le pide que haga lo necesario, teniendo en cuenta que el localizador se quede dentro de la casa. Memo le responde que está bien, pero que lo cortará en partes en otro lugar. Enrique se sorprende mucho de que no tenga piedad, y le dice que mientras tanto desactivará las cámaras de seguridad y meterá su carro en la cochera para colocar el cuerpo de Francisco en la cajuela. Daniel les explica a sus padres que su beca académica está asegurada y que es un hecho que puede estudiar en Barcelona, pero le indicaron que primero debe mantener buenas calificaciones por un semestre. Elena asume que mantenerlo un semestre no cuesta más que una casa. Omar le dice que eso también sirve para invertir en su futuro. A su vez,
Elena le pregunta a Daniel si en verdad lo hace para estudiar o para olvidar a Alexandra. Daniel les confiesa que se va por ambos motivos. Elena le pide que se cuide mucho porque ya no podrán estar ahí para apoyarlo. Daniel les asegura que, aunque viaje, siempre estarán con él. Omar le pregunta cuándo se irá, a lo que Daniel responde que en 2 semanas. Al escuchar eso, Elena les pide que empiecen a organizar todo. Por otro lado, Roberto le hace saber a Luciana que ya no tienen tiempo porque la situación se está saliendo de control y él no podrá protegerla. Le cuenta que todo esto pasa por las acciones que ha tomado Enrique, por eso mandará a alguien para protegerla a ella y a su hija, porque no va a permitir que le pase lo mismo que a su hermana Claudia. Luciana le pide que se tranquilice. Roberto le aclara que no se va a calmar, ya que va a hundir a quien sea que le quiera hacer daño. Horas después, Roberto le informa a Quirino por teléfono que lleva mucho tiempo esperando en la casa de Francisco. Quirino le menciona que, según los reportes, él está dentro de la casa. Roberto le insinúa que Francisco se desmayó y por eso entrará a la casa. Quirino le dice que no, porque se consideraría un allanamiento, así que le exige que espere a que abran la puerta o que consiga una orden. Victoria conversa con Luciana y le cuenta que cuando terminó de tomarle la declaración a Joaquín, Dana le contó lo que le pasó y por eso llegó a verla. Luciana le pregunta si Joaquín dijo algo que les pueda servir. Victoria le dice que Joaquín confesó que Francisco le pidió secuestrar a Fabiola para borrarle la memoria en una clínica. Al escuchar eso, Luciana entiende por qué Fabiola estaba en la clínica Brown, de la cual Berta también tenía una copia del video. Luciana le comenta que, de hecho, Memo estuvo muy cerca de Fabiola antes de que desapareciera. Victoria le menciona que ya habían investigado a Memo, pero no había manera de relacionarlo con el caso. Sin embargo, con lo que dijo Joaquín, ahora pueden vigilarlo de cerca, y lo más probable es que Memo haya tenido que ver con el secuestro de Fabiola. En ese momento, Enrique aparece. Luciana se sorprende al verlo. Enrique la abraza desesperadamente y le dice que solo quería saber si estaba bien. Por otro lado, Adrián le pregunta a su madre por qué usaron a un policía corrupto para protegerlo. Inés le pide que no se moleste, pues todo lo que ha hecho ha sido por amor. Adrián le dice que falló en todo, porque en vez de enseñarle a defenderse, solo lo sobreprotegió. Inés, muy contenta, le asegura que saldrá libre cuando su padre sea el nuevo presidente del país. Adrián le aclara que ya no quiere vivir como antes, y como sabe que ellos no van a cambiar, ha decidido que esta será la última vez que se verán. Le pide que disfrute mucho ser la primera dama, del poder y de la soledad. Roberto, por su parte, encuentra el rastreador en la terraza, así que decide entrar y se sorprende al ver mucha sangre en el suelo. Luego llama a Quirino y le informa que acaba de entrar a la casa. Este se molesta y le dice que es un necio. Roberto le notifica lo que vio y le dice que es evidente que a Francisco Avendaño le quitaron la vida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.